Ok, muy buenas noches a todos. Bienvenidos los alumnos que están conectados el día de hoy, 11 de febrero del 2025. Vamos a continuar con nuestro curso de contabilidad 2 de lo que viene siendo del curso de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana para lo que viene siendo la licenciatura en logística, aduana y comercio. Vamos a continuar lo que por ahí dejamos empezado el pasado sábado. Antes que nada, agradecerle a los alumnos que ya están conectados. Como les había comentado en anteriores ocasiones, por temas laborales se me había complicado un poquito por ahí llevar las sesiones en tiempo y forma. Veremos si ya se normalicen a partir del día de hoy. Vamos a continuar con lo que viene siendo nuestra unidad número 2, donde estamos viendo lo que viene siendo lo que es el costo, los conceptos elementales del costo, y vamos a continuar clasificando los diferentes costos que se utilizan tanto en la contabilidad comercial como en la contabilidad de empresas productivas. Vamos a apoyarnos en esta clase con dos materiales, uno directamente de lo que es la literatura y otro de la diapositiva que estábamos viendo el pasado sábado. Si alguien por favor me puede confirmar si se ve ya la diapositiva, se los voy a agradecer para iniciar con la explicación. Ya se ve. Gracias, muy amables. Si recuerdan, el pasado sábado nos quedamos por ahí viendo lo que viene siendo un proceso entre la empresa comercial y de transformación. Ya mencionamos que en el caso específico, reitero, esto es para continuar con lo que nos quedamos el sábado, que técnicamente era la clase de la semana pasada, del pasado martes. Veíamos este esquema donde mencionábamos que en una empresa comercial realmente los costos son muy lineales, porque en las empresas comerciales únicamente nos dedicamos a la compra y venta de lo que viene siendo nuestros productos o los bienes que en un momento dado comercializamos. Ahí no hay mucho tema, nosotros adquirimos una factura del proveedor, que en este caso es nuestro socio comercial quien nos suministra esos bienes, hacemos la erogación de la compra o el egreso de la compra o la salida del dinero por la compra, y obviamente esa materia prima entra a nuestro almacén. Obviamente aquí en este mapa o en esta imagen vemos que también hace mención que en la empresa comercial existen tres tipos de gastos que forman parte del costo total, que son los gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. Aquí, reitero, quisiera ser muy puntual en lo que dije en la clase pasada. Si lo vemos esto como una manera de costo, digámoslo desde el punto de vista global, pues obviamente todos los gastos de administración, los gastos de venta y los financieros forman parte del costo de un producto. Sin embargo, en la práctica no sucede así. Yo les mencionaba cuando vimos el estado de resultados que cuando nosotros comercializamos un producto, obviamente tenemos que tener un margen por esa comercialización. Si vemos la estructura del estado de resultados, para llegar a nuestro margen de ventas o utilidad bruta, tenemos que disminuir de nuestras ventas totales el total del costo de ventas, que en el caso de las empresas de comercialización es relativamente sencillo porque es lo que nos costó la mercancía. Ya en la parte de abajo, en la parte de los gastos del estado de resultados, ya se incluyen los sueldos, se incluyen los salarios, las prestaciones, las rentas, ¿cómo se llama? Los gastos financieros por algún tipo de financiamiento que tengamos, etcétera. Entonces aquí si lo vemos como un flujo, sí forma parte del costo, pero ya como un proceso administrativo, los gastos no forman parte del costo como tal, recordando que el costo en el caso de las empresas de comercialización únicamente incluyen el valor de las mercancías que nosotros adquirimos. Permítanme un segundito. Sí quiero hacer esa aclaración muy puntual. En el caso específico de las empresas de transformación tenemos lo mismo, compramos materia prima o bienes que vamos a llevar a cabo en ese proceso de fabricación, solo que aquí incluimos dos puntos adicionales que vienen siendo la parte de la mano de obra y los cargos indirectos. Vamos a mencionar más adelante qué son cada uno de estos temas. Y obviamente también tenemos los gastos, que es la parte administrativa y de venta, o los gastos de operación que conocemos de manera puntual en el estado de resultados. La diferencia entre una empresa comercial y una empresa de transformación,
Como su nombre dice, es que la empresa comercial, reitero, únicamente comercializa productos, y la de transformación lleva a cabo un proceso en el cual el bien o producto terminado ya pasó por un tipo de transformación química o física, y que obviamente hizo que el producto que nosotros adquirimos de manera original, a través de una mano de obra y de un proceso de transformación, pues ya, y con unos cargos, ya sufrió una diferenciación, y obviamente a eso se dedican las empresas de transformación. Un segundito, por favor, porque hay una persona que se está conectando, permítanme. Permítanme. Ok. Muy bien, ahora sí vamos a mencionar lo que es la contabilidad de costos. Ya mencionamos que entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa tenemos nuestra contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? Es un sistema de información empleado para predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, distribución, venta, administración y financiamiento de un producto o servicio. ¿Qué tiene como objetivo esta contabilidad de costos? Tiene algunos objetivos principales, como los cuales son contribuir o fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las áreas, como son el área de compras, el área de producción, recursos humanos, finanzas, distribución, etcétera, para el logro de los objetivos de la empresa. Aquí sí quiero ser, reitero, muy puntual. Cuando se hacen los presupuestos dentro de las empresas para llevar a cabo la comercialidad, vamos a hablar de factores de producción. Para la producción de un producto terminado, se tienen que tomar en cuenta todos los ángulos que forman parte de ese proceso, desde la parte de la compra de la mercancía, cuánto nos van a costar. Por eso hago mucho hincapié, aunque los costos van más enfocados a la parte administrativa y a la parte del flujo, porque nosotros no podemos, por ejemplo, decir, ok, voy a comprar no sé, nos dedicamos a vender, a comprar materia prima para nosotros fabricar muebles de madera. Pues tengo que comprar madera, tengo que tener en cuenta tengo que tener dentro de mi proceso productivo cierta maquinaria que me ayude a cortarla, tengo que tener herramientas de cierta capacidad técnica que también me ayuden, tengo que tener empleados que me ayuden a mover la madera o que me ayuden a pintar, etcétera. Tengo que pagar sueldos de las personas que lo almacenan, tengo que pagar sueldos de las personas que administran la empresa. Entonces, esa contabilidad de costos nos ayuda a que todas las áreas o toda la parte que involucra ese proceso productivo estén inmiscuidos en esa contabilidad. Si nosotros como tal no tenemos dentro de esa contabilidad o bien presupuestada cada uno de los ángulos, es muy probable que nuestro producto final, desde el punto de vista financiero, no vaya a ser viable. Recordando que para poder nosotros determinar un precio de venta de cómo vamos a vender nuestros productos, tenemos que tener en cuenta cuánto nos va a costar como un total. ¿Por qué? Porque hay que tener nuevamente conciencia de que debemos de tener un margen de utilidad sobre nuestros productos o bienes. Obviamente, entre más competitivos seamos desde el punto de vista administrativo y tengamos alguna ventaja competitiva en comparación con nuestros competidores, vamos a decir de alguna manera directos, con todos los por ejemplo, volviendo al tema de la gente que se dedica a la fabricación de muebles de madera, pues a lo mejor si buscamos mejores precios en los proveedores, si tenemos condiciones de operación más óptimas, si consideramos que a lo mejor podemos tener una energía, no sé, si invertimos en unos paneles solares que nos van a hacer que tengamos energía más barata en comparación que si tenemos un suministro de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad, todo eso nos va a hacer mucho más competitivos y va a ser, nos va a ayudar a que nuestros precios disminuyan, y obviamente, pues como todos buscamos la economía, vamos a irnos sobre o sea, los clientes van a buscar nuestros productos porque son competitivamente en cuestión de precio mucho más económicos. También, ¿para qué nos sirve la contabilidad de costos? Para determinar costos unitarios, para establecer estrategias que se conviertan en ventajas competitivas, sostenibles, y para efectos de evaluar los inventarios de producción en proceso y artículos terminados. Ahorita vamos a mencionar ese tema. Cuando nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una línea de producción y voy a determinar o voy a decir, ¿sabes qué? Yo tengo del producto A al producto F.
son determinado número de productos. Cada producto probablemente tenga un proceso de fabricación diferente, probablemente sea un ensamble diferente, probablemente sean líneas de producción diferente y algunos de los costos para cada uno de esos productos puede ser diferente. Entonces nosotros tenemos que establecer esos costos unitarios específicos para cada uno de ellos y decir cuáles son la estrategia que vamos a tomar. Es lo que les mencionaba un poquito ahorita. Si nosotros tomamos esas estrategias que nos vayan a ayudar a nosotros, se van a convertir en ventajas competitivas que obviamente deben de tener una sustentabilidad, es decir, que se prolonguen con el paso del tiempo y que obviamente también nos sirva para evaluar qué tenemos en los almacenes, recordando que en el caso de las materias de las empresas comercializadoras solo tenemos un almacén, pero en el caso de las empresas que se dedican a la fabricación de algún producto o bien tienen almacén de producto terminado y almacén de producción en proceso que también forma parte de nuestros inventarios, aunque aún no hayan sido terminados los mismos. ¿Para qué nos sirve también la contabilidad de costos? Para generar información que permita a los diferentes niveles de dirección una mejor planeación, evaluación y control de sus operaciones. Esto es bien importante. De hecho, desde el punto de vista directivo, yo creo que es la médula principal de un negocio o de la operación de un negocio. Las personas que tienen a su cargo la toma de decisiones a nivel dirección, más que ver cuánto nos va a cobrar el contador o cuánto nos va a cobrar el administrador o cuánto nos va a costar o cuánto nos va a cobrar la persona de ventas, ellos toman en cuenta primero la parte de los costos. ¿Por qué? Porque recordando que si hacemos un estado de costo de producción y venta, yo voy a partir de cuánto me va a costar, valga la redundancia, generar un producto y a partir de ahí proyectar a cuánto va a ser el precio de venta a lo que yo voy a ponerlo al público, a mis clientes, y de ahí proyectar ahora sí mis costos y mis gastos. Entonces, si yo tengo muy claro cuáles son esos costos o la información que emana de esa contabilidad de costos, me va a ser mucho más fácil planear cómo voy a llevar a cabo mi proceso operativo. Obviamente de un proceso operativo también se toman en cuenta todas las operaciones que va a llevar el área comercial. La gente que se dedica a la parte de ventas o a la parte de comercialización de los productos está muy ligada con la parte de producción. ¿Por qué están muy ligados? Porque imagínense que nosotros como área comercial, suponiendo que fuera la comercial, va y compromete que va a suministrar determinada cantidad de productos en un periodo determinado y la capacidad productiva no es la correcta, ¿de dónde va a venir esa información para decir si vamos a poder suministrar o no ese producto bien que ya comprometimos con nuestros clientes? Pues obviamente de la información que emana de la contabilidad de costos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál va a ser nuestro proceso productivo, cuánto nos va a costar, cuáles van a ser viéndolo desde un punto de vista operativo, cuáles son las fechas de terminación de los productos y si vamos a ser capaces de tener esa cadena de suministro con cada uno de nuestros clientes, ¿ok? ¿Para qué nos sirve también? Para contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa, propiciando el ingreso a procesos de mejora continua. Lo que les mencionaba ahorita, entre mayor información tengamos de cada uno de los productos que vamos a comercializar, cuánto nos cuesta, cuánto los vamos a vender, vamos a tener una eficiencia financiera y operativa. Y obviamente en empresas que son muy, más que rígidas, con empresas con una estructura ya muy marcada, que inclusive tienen procesos de mejora continua, donde constantemente están revisando que cada uno de sus procesos esté en tiempo y forma, con esa información obviamente va a mejorar a que haya una mejora continua. Es decir, que constantemente estemos revisando que si vemos una desviación presupuestal, operativa, financiera, etcétera, la podamos corregir en tiempo y forma, ¿sale? También, ¿para qué nos sirve la contabilidad de costos? Para contribuir a la elaboración de los presupuestos, en la planeación de utilidades y en la elección de alternativas, propiciando información oportuna e incluso anticipada de los costos de producción, venta, administración y financiamiento. Yo les mencionaba ahorita que nosotros, y digo nosotros como responsables del área administrativa, del área financiera, debemos de tener siempre un mapa de cómo vamos a estar, valga la redundancia, financieramente hablando. Para eso son las proyecciones financieras. Y las proyecciones financieras, tanto desde el punto de vista
técnico como desde el punto de vista de proyección, tienen que ver con la presupuestación. Yo no puedo decir, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Voy a vender tanta cantidad de muebles o tanta cantidad de el artículo que llevemos en nuestro proceso productivo. Si primero no tengo yo por parte de la contabilidad, de la información operativa, cuánto es lo que voy a producir, cuánto me va a costar para saber en cuánto lo voy a vender. Entonces, yo no puedo decir voy a vender tanto si no sé cuánto voy a producir ni a qué precio de venta porque no voy a poder determinar mis utilidades. Obviamente, tengo varias alternativas que yo puedo tomar, pero todo emana precisamente de esa contabilidad de costos. También nos sirve para controlar los costos incurridos a través de las comparaciones con costos previamente establecidos y en consecuencia descubrir ineficiencias. No es otra cosa más que un seguimiento puntual a lo que ya presupuestamos. Si nosotros presupuestamos que el artículo A me va a costar producirlo, incluyendo mano de obra, materia prima, que ahorita vamos a entrar a ese tema, y cargos indirectos, me va a costar, junto con mi financiamiento, mi venta y administración, no sé, 1,000 pesos, y lo voy a vender con un margen de utilidad de un 20%, significa que mi precio de venta, reitero, sin incluir el IVA, porque el IVA no tiene nada que ver aquí, lo voy a vender en 1,200, ese va a ser mi precio de venta. Pero ¿qué pasa si al momento que llevamos a cabo el proceso de la información, cuando estamos revisando esa contabilidad de costos, resulta que el artículo no me costó producirlo 1,000 pesos, me costó producirlo 1,050? ¿Por qué? Porque a lo mejor hicimos mal los cálculos de cuánto nos iba a costar los cargos indirectos, si en un momento dado nosotros presupuestamos, por ejemplo, volviendo al tema de los muebles de madera, si ya tenemos un presupuesto que la madera tiene un costo fijo de tal y por alguna cuestión económica, por alguna escasez, etcétera, etcétera, la madera eleva su precio de compra, obviamente para nosotros, pues obviamente, y más si no tenemos un stock ya anticipado de esa materia prima, pues obviamente la vamos a tener que comprar más cara, lo que va a hacer que disminuya nuestro margen de utilidad, suponiendo que ya no nos costó 1,000, nos costó 1,050 y lo vendimos a 1,200, nuestro margen ya no fue del 20%, fue de un 15%, considerando que nada más le vamos a sacar 150 pesos por unidad. Entonces, esas revisiones constantes nos permite detectar precisamente esas deficiencias en la planeación o en la presupuestación y que obviamente nos ayude a ser un poquito más eficientes. Generar información que contribuye a determinar resultados por líneas de negocio, productos y centros de costo. Esto es bien interesante y va muy relacionado con lo que mencionábamos al principio. Si nosotros como tal tenemos una línea de productos ya muy clasificada y tenemos productos, podemos identificar por centro de costos. Por ejemplo, el área de pintura, el área de ensamble, el área de empacado, etcétera, etcétera. Y obviamente cada uno de esos productos va a llevar a cabo un proceso específico. Entonces, vamos a determinar en base a ese análisis cuál fue el resultado de cada una de esas líneas de producción y tomar las alternativas necesarias para hacerlo más eficiente. ¿Ok? También nos sirve para atender los requerimientos de la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento. Esto es bien importante. Cuando hablemos de ley del impuesto sobre la renta y su reglamento, estamos hablando de la parte fiscal. ¿Qué quiere decir esto? De lo que nos regula a nosotros para llevar a cabo el correcto registro de nuestros costos y cómo debemos determinar un precio de venta. Yo les mencionaba en la clase pasada, y aquí lo hace referencia, que dentro de la ley del impuesto sobre la renta, que es la ley que nos dice cómo debemos de contribuir todas las personas físicas y morales dentro del territorio mexicano al gasto público, hay personas morales, que son las sociedades, hay personas físicas, etcétera, etcétera, pero dentro de esa ley hay un rubro muy especial dentro del título de las personas morales, que es el título 2, que habla del costo de venta o costo de lo vendido. Y ahí nos hace mucha referencia a que nosotros no podemos vender debajo de nuestro costo. Creo que en la clase pasada lo mencionábamos. Si yo, por ejemplo, un producto me cuesta comercializarlo 1,000 pesos o producirlo 1,000 pesos, considerando, reitero, la primera parte del estado de resultados, yo no lo puedo vender abajo de 1,000 pesos, porque si yo lo vendo abajo de 1,000 pesos, en automático estoy generando una pérdida sin considerar los gastos de operación, como son venta,
de administración y financieros, y lo que me va a gestionar una pérdida contable. Ya en términos fiscales, de ahí se hace un procedimiento contable fiscal para determinar la utilidad fiscal. Si yo tengo una pérdida contable, es muy probable que tenga una pérdida fiscal. Y como se los mencioné en la clase pasada, pues no, al tener una pérdida fiscal no estamos obligados a pagar el ICR al año siguiente en que se constituyó la empresa. Si la constituimos este año, pues no pagamos ICR el primer año, pero el año entrante, en el 2026, si nosotros presentamos nuestra declaración anual y tenemos una pérdida fiscal, pues no vamos a pagar impuestos tampoco en el 2026. Entonces, bien delicado y bien importante esa parte de lo que viene siendo el costo de ventas, ¿ok? O costo de un margen en ventas, que se le conoce, que son las ventas netas menos nuestro costo de venta o producción, para determinar nuestra utilidad o pérdida en ventas o utilidad bruta. También para proporcionar información de costos en forma oportuna a la dirección para una mejor toma de decisiones. Yo creo que eso ya lo mencionamos hace unos instantes. Ahora sí, vámonos de lleno a mencionar lo que es un costo. Y vámonos a apoyar un poquito aquí en lo que viene siendo la parte de la literatura. Dice, para nuestro cometido consideramos costo como el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de bienes o productos que se adquieren. En el momento de la adquisición se incurre en el costo, lo cual puede originar beneficios presentes o futuros y por lo tanto tratarse de, ahorita vamos a mencionar los costos. Aquí es bien importante comentar algo. Cuando hablamos de un costo, y creo que en la clase pasada lo decía, en una diapositiva que vimos anteriormente mencionábamos que los costos, por ejemplo, en el caso de las empresas comercializadoras, no es otra cosa más que los que nos costó, valga la redundancia, lo que tuvimos que erogar para adquirir esa mercancía y después venderla. Independientemente de los gastos, también hay gastos inherentes a la compra como tal, no necesariamente un gasto de administración, como puede ser el sueldo del contador, o el gasto de venta, como puede ser las comisiones de las personas que venden nuestros productos, o un gasto financiero, como puede ser una comisión bancaria que nos cobra el banco por comisión, por manejo de cuenta, por cheques expedidos, etcétera. Sino también, por ejemplo, cuando nosotros y ustedes que están en el área de logística y comercio y aduanas, cuando nosotros traemos material o importamos producto, materia prima de otras partes del mundo o del continente, o que son traídas a través de las aduanas de nuestro país, se llevan a cabo gastos que como tal forman parte del costo, y creo que también se los mencioné en clase pasada. Uno de ellos son los seguros. O sea, si yo voy a traer un lote de cierta materia prima, que me conviene mucho más tenerla asegurada, porque inclusive algunas materias primas te piden que esté asegurada, sobre todo por los transportistas, por el valor o por la especificación que tenga dicha materia prima. Los traslados, los transportes, si vienen barcos, si vienen tráiler, las maniobras para descargar esa materia prima, los gastos aduanales. Hay que recordar que también, por ejemplo, cuando se hacen importaciones al país, se paga un impuesto que se llama Impuesto General de Importación, que es para todos aquellos productos o bienes que ingresan al país. Hay unas tablas específicas para cada tipo de producto o bien. Y todos esos conceptos, si se fijan, a excepción del IVA, forman parte del costo. Si yo voy a traer un lote de 1,000 unidades de materia prima o de bienes que me cuesta 1,000,000 de pesos, por poner un ejemplo, a ese 1,000,000 de pesos, yo le incluyo los seguros, los fletes, los gastos aduanales, las maniobras, los traslados. Ya no me costó 1,000,000 de pesos, porque todos esos conceptos vamos a suponer que me han costado 100,000 pesos más. Entonces, mi materia prima ya no vale 100,000, vale 1,100,000. Reitero, sin incluir la parte de los gastos que nosotros tengamos que llevar a cabo para poder comercializar o para llevar a cabo dicho proceso de producción dentro de la compañía. Entonces, es bien importante mencionar esa parte, porque los costos, aparte de los gastos, también incluyen costos como tal inherentes a la adquisición de la mercancía. ¿Sale? Ahora sí vamos a mencionar cuáles son los costos del producto o costos inventariables como tal.
son los costos relacionados con la fusión de producción, es decir, la materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos. Estos tres conceptos son los conceptos que integran un costo, ¿ok? Un costo de producción. Es bien importante mencionar esto. ¿Por qué son inventariables? Porque obviamente yo estoy llevando a cabo un proceso de producción donde estoy inmiscuyendo materia prima, donde estoy llevando a cabo un proceso en que ya entra la mano de obra de una persona para llevar a cabo ese proceso y cargos de fabricación que se le conoce o cargos indirectos que también forman parte de ese proceso. Entonces, al final de cuentas, yo lo tengo que inventariar en un producto terminado porque esos tres elementos conforman el costo total de producción. Por eso se le conoce como inventariables. Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas. Si llega la materia prima, la madera, no sé, el pegamento, llega la pintura, el barniz, los clavos, el embalaje, el empaque, etcétera. Ese es mi almacén de materia prima. De producción en proceso, porque aunque yo vamos a suponer que quisiera llevar a cabo un inventario y esté pasando por la línea de producción la madera. Estoy poniendo el ejemplo de los muebles de madera, ¿ok? Obviamente también forma parte de inventario porque está en proceso, aunque todavía no tengamos como tal el producto terminado. Y de artículos terminados, yo aquí tengo mi materia prima, una producción en proceso y mi artículo terminado. Esos tres conceptos forman mis inventarios que nosotros vemos en el balance general dentro de la cuenta de activos circulantes, específicamente en el concepto de inventarios, ¿ok? ¿Qué nos dice también aquí? Y se reflejan como activo circulante dentro de la balanza general, que es lo que ya mencionamos. Los costos totales del producto se llevan al estado de resultados cuando y a medida que los productos elaborados se venden, afectando el renglón de costo de venta de artículos vendidos, que es lo que mencionábamos ahorita dentro de lo que nos pide el reglamento y la ley del impuesto sobre la renta. Contablemente, ¿qué es lo que se hace? Para no meternos en tanto tecnicismo. Si yo tengo ya un producto terminado, suponiendo que fuera de comercialización o de producción, yo lo tengo dentro de mi inventario de materia prima. Obviamente ya lo tengo ahí posicionado. Obviamente ya lo tengo debidamente evaluado con cada uno de los conceptos del costo, llámese, reitero, comercialización o llámese producción. Pero ¿qué es lo que pasa o qué asiento contable se hace? Cuando ya lo tengo en el almacén, yo tengo que vendérselo. Vamos a suponer que se lo venda un cliente que me vaya a pagar de contado. Si suponiendo que yo tengo 200,000 pesos de producto terminado y los voy a vender los 200,000 pesos, yo voy a hacer un asiento contable, un registro contable dentro de mi reporte financiero, dentro de mi contabilidad, y tengo que hacer un cargo a la cuenta de bancos por 220,000 pesos, suponiendo que le esté ganando el 10%. 220,000 pesos con abono a ventas por 220,000 pesos. En ese momento yo ya estoy registrando la venta. No me quiero meter ahorita en tema de IVAs para no confundirlos mucho, pero yo ya no tengo esa materia prima. ¿Qué significa? Que yo la tengo que dar de baja de mi inventario. ¿Por qué? Porque ya la estoy vendiendo, ya me la está pagando, estoy reconociendo el ingreso a la cuenta de venta, a la cuenta de bancos, perdónenme, dentro del activo circulante, y estoy haciendo un crédito, un abono a la cuenta, perdón, de estado de resultados en la parte de las ventas. ¿Y cómo se procede a dar de baja el inventario? Se le hace un cargo al costo de ventas o al costo de lo vendido, recordando que es ingresos o ventas menos costo de ventas, me da mi utilidad bruta, le cargo al costo no los 220,000 pesos. ¿Por qué no los 220,000 pesos? Porque yo lo estoy vendiendo a 220, pero a mi artículo, mi producción del artículo o mi compra del artículo me costó 200,000 pesos. Le cargo al costo de ventas 200,000 pesos y le abono al inventario 200,000 pesos. Y con eso yo ya estoy reflejando en mi estado de resultados un ingreso por 220,000 pesos menos mi costo de venta, 200,000 mi utilidad bruta fuera de 20,000, que es el margen del 10%. Y por otro lado, también estoy reconociendo el ingreso en el banco por 220,000 pesos y estoy dando de baja el inventario dentro de estas operaciones. A eso se refiere con este punto en específico que habla
de que cuando los productos terminados se venden, se afecta el estado de resultados dentro del renglón del costo de artículos de lo vendido o costo de ventas, como se le conoce de manera puntual. También tenemos costos del periodo, costos no inventariables, y aquí entramos directo a los famosos costos. Aquí le habla costos, pero son gastos, que son los costos que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados. Se relacionan con las funciones de venta, administración de la empresa. Gastos de venta, gastos de administración. Recuerden, estado de resultados no es otra cosa más que mis ventas menos mis costos de ventas me da mi utilidad bruta, menos mis gastos de operación, que son gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros, me da mi utilidad en operación, más otros productos, menos otros gastos, me da mi utilidad o pérdida net o pérdida antes de impuestos. Y estos costos no inventariables, como lo mencionaba, aunque diga costos, son gastos, ¿ok? Porque son parte de la función de administrar o de llevar a cabo como un proceso de staff el producto principal, que es la parte de la producción o de la venta como tal. Estos costos no se incorporan a los inventarios, por eso les decía que no nos confundiéramos con esta parte, porque como flujo sí es un costo, pero no forma parte de mi inventario, porque yo cómo voy a inventariar el sueldo del contador en un mueble de madera. No forma parte del costo, simplemente sí forma parte desde un punto de vista de flujo, pero como tal no forma parte del costo como tal porque no lo puedo inventariar. ¿Ok? Se llevan al estado de resultados a través del renglón de gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros en el periodo en el cual se realizan. Y costos capitalizables son aquellos que se capitalizan como el activo fijo o cargos diferidos y después se deprecian o amortizan a medida que se usan o expiran o dan origen a cargos inventariables, ya sea o gastos del periodo. Aquí, ¿cuáles son esos costos capitalizables? ¿Se acuerdan que si en el curso de contabilidad 1 mencionábamos que hay un estado financiero que se le conoce como balance general y creo que también lo mencionamos en este curso? Dentro del balance general existen 3 rubros del activo, que son el activo circulante, fijo y diferido, pasivo circulante, fijo y diferido y mi capital contable. Dentro de ese activo fijo tenemos, como su nombre lo dice, algunos bienes, activos o derechos que se adquirieron con la intención de utilizarlos y no de venderlos, como la maquinaria y el equipo, como el equipo de transporte, etcétera. Esa maquinaria y equipo, por ejemplo, para llevar a cabo mi proceso productivo, tiene un proceso de depreciación que nos marca la ley, es decir, que podemos deducir esa depreciación o esa uso de ese maquinaria, equipo o que estemos utilizando. Por ejemplo, en el caso de la maquinaria y equipo se deprecia un 10% al año. Si yo compro una maquinaria como una cortadora para la madera y me cuesta 100,000 pesos, significa que yo voy a depreciar en 10 años el valor de ese activo. La depreciación no es otra cosa más que la pérdida de los activos por el paso del tiempo. Entonces, ¿qué son esos costos capitalizables? Aquellos, como su nombre lo dice, que se capitalizan como el activo fijo o los cargos diferidos y después se deprecian o amortizan. Obviamente la capitalización se refiere a la adquisición de dichos bienes o de dichos activos fijos como tal. Concepto y gasto. Y aquí vamos a entrar ahora sí un poquito más a analizar esta parte. El sacrificio realizado se mide en unidades monetarias mediante la reducción de activos o el aumento de pasivos en el momento que se obtiene el beneficio. En el momento de la adquisición se incurre en un costo, ya lo mencionamos ahorita en gráficas anteriores, el cual puede beneficiar al pedido al que se origina o a unos o varios pedidos posteriores o aquel en que se efectuó. Por lo tanto, y de manera muy general, costo y gasto son lo mismo. Aquí yo difiero un poquito porque, reitero, es para efectos netamente de flujo, aunque algunas diferencias específicas entre ellos son, obviamente, dependiendo de la función que se les asigna, los costos se relacionan con la función de producción, mientras que los gastos se relacionan con las funciones de venta, administración y financiamiento. Aquí dice que son lo mismo. Yo difiero un poquito, reitero, para efectos de inventariar o de capitalizar, nos,
no son lo mismo porque cuando ustedes venden un producto, están recuperando parte de ese costo a través de la utilidad. Y el gasto, como no lo están inventariando, es algo que ya se llevó a cabo, vamos a decirlo, ya se juzgó, pero no lo inventariamos, entonces no lo recuperamos. ¿Ok? Por eso dependiendo a la función que se les asigna, los costos se relacionan con la función de producción y venta, ojo, eso es bien importante, mientras que los gastos se relacionan con las funciones de administrar, financiar y vender los productos. Punto. Tratamiento contable. Los costos incorporan los inventarios de materias primas, producción en proceso y artículos terminados y se reflejan dentro del activo circulante dentro del balance general, que ya lo mencionamos hace unos instantes. Los costos de producción se llevan al estado de resultados mediata y paulatinamente, es decir, cuánto y a medida que los productos elaborados o terminados se venden, por lo que afectan el renglón o costo de artículos vendidos, que también ya los mencionamos. Los gastos de venta, administración y financiamiento no corresponden al proceso productivo. Eso es bien importante mencionarlo. Es decir, no se incorporan al valor de los productos elaborados, lo que les mencionaba hace ratito, sino que se consideran costos del periodo, se llevan al estado de resultados de manera inmediata e íntegramente en el periodo que se realizan o se causan. Es decir, si yo en el mes de enero, febrero, estoy llevando a cabo un proceso productivo y en este mes me cuesta a mí pagar 100,000 pesos de sueldos para la parte administrativa, 100,000 pesos de sueldos para la parte de comercial o de ventas, y el banco me está cobrando unos intereses por la parte de un financiamiento que tuve para obtener maquinaria o capital de trabajo. Yo los debo de registrar en el mes, no me los puedo llevar a otro periodo. Por eso hace referencia a que se deben de relacionar en el estado de resultados de manera inmediata o en el periodo en que se realizan. Clasificación de los costos. Dependiendo de la función en la que se incurre, tenemos primero los costos de producción. ¿Cuáles son estos costos? Se generan en el proceso de transformar las materias primas en productos elaborados. Son 3 elementos que forman este costo de producción, lo mencionamos hace un ratito y no tiene mucho ciencias. La materia prima, todos aquellos bienes que yo necesito de manera física para llevar a cabo mi proceso productivo. La mano de obra directa, es decir, toda aquella personas que de manera, como su nombre lo dice, directa, participan en ese proceso productivo, dependiendo de la línea de ensamblaje, dependiendo de la línea de producción, toda esa mano de obra forma parte de ese costo de producción. Y los cargos indirectos, como la depreciación, que también es un cargo indirecto, como la energía eléctrica. Imagínense, cuando estamos en una planta productiva, a mí me cobran un solo recibo, por toda la planta. Sin embargo, la energía eléctrica no nada más la utiliza la parte administrativa, o sea, la utiliza tanto la parte administrativa como la parte productiva. Para eso son los análisis de costos unitarios y es un análisis bastante exhaustivo de determinar cuáles son esos cargos indirectos o gastos indirectos, o también se conoce como gastos indirectos de fabricación, que afectan directamente a la producción de un bien o de un artículo. De hecho, el área de costos ya desde un punto de vista técnico, muchos ingenieros son expertos en ese tema porque tienen que llevar a cabo cálculos minuciosos de, por ejemplo, cuánto me cuesta producir una mesa, cuánto me cuesta desde el punto de vista materia prima, cuánto me cuesta mano de obra, pero sobre todo, qué parte de esos cargos indirectos como la luz tengo que considerar dentro de mi costo para poder determinar yo mi precio de venta. ¿Ok? Costos de venta o gastos de venta, pues son los que se realizan en el área que se encarga de comercializar los productos terminados, por ejemplo, los sueldos y prestaciones de los empleados del departamento de ventas, comisiones a vendedores, publicidad, IMSS, SAR, Infonavit, etcétera, etcétera, etcétera. Costos de administración son los gastos o gastos de administración, se originan en el área administrativa, o sea, la parte relacionada con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa. Por ejemplo, los sueldos y prestaciones del director general, del personal de tesorería, de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Costos financieros se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento. Hay que recordar que muchas de las empresas, cuando no tienen liquidez y que los socios ya no van a aportar capital social para seguir operando, recurren, dependiendo de su análisis financiero,
a fuentes de financiamiento. ¿Quiénes son esas fuentes de financiamiento? Generalmente son los bancos. Entonces, los bancos pues, se dedican a prestar dinero, pero no lo prestan sin obtener una utilidad, ¿va? O sea, obviamente tiene que haber un costo financiero, aparte de todas las comisiones que cobran y los gastos por la parte del uso de los bancos o de acuerdo a los contratos que tengamos establecidos con los bancos. ¿Cómo se clasifican? También a su identificación. Como costos directos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o áreas específicas. Bien sencillo, mano de obra, cargos indirectos y materia prima. Son costos indirectos, son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o áreas específicas. Aquí depende mucho del sistema de contabilidad de costos que se tenga en la empresa, en el entendido que, reitero, si vamos a presupuestar, tenemos que técnicamente tener identificado todos esos costos, y si no los podemos identificar, al final tendríamos que clasificarlos como unos costos indirectos, ya lo que no los tenemos debidamente identificados o cuantificados. También se pueden clasificar por el periodo en el que se llevan el estado de resultados. Ya mencionamos que existen costos de producto, costos inventariables, están relacionados con la función de producción. Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, costo de producción en proceso y artículos terminados, y ya se reflejan como activos circulantes. Costo del periodo o costos no inventariables son los gastos, ya los mencionamos, administración, venta y financieros. Aquí también, ¿cómo se clasifican de acuerdo al comportamiento respecto al volumen de producción o venta de artículos terminados? En costos fijos. Aquí ya vamos a empezar un poquito a mencionar más a detalle cada uno de estos costos. Y yo creo que esto es también muy importante. Los costos fijos son aquellos que llueva, trueno, relampaguee o haya variaciones en el proceso productivo, siempre van a permanecer constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el volumen de operaciones realizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que da lo mismo que yo produzca 1,000 artículos a que produzca 5,000. Entonces mis costos fijos siempre van a ser constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún tema la línea de producción A tuvo una avería en la producción, el hecho de que yo haya producido menos artículos no significa que mis costos fijos vayan a bajar. Por eso no sé si les ha tocado, los que ya han tenido la oportunidad de trabajar o que tengan alguna noción de la parte productiva. Por eso las empresas, cuando hay un tipo de avería o tienen algún detalle en su proceso productivo, les cuesta muchísimo parar la planta. Y se refiere a eso, porque independientemente, mucha gente dice, pues la paramos y la planta y ya no trabajamos, a cada uno nos cuesta. No, sí te cuesta, porque tienes costos fijos como pueden ser los gastos, los cargos indirectos, los sueldos de los trabajadores. Si una planta no la tienes produciendo, a final de cuentas la gente te va a cobrar, tú le tienes que pagar, la tengas de manera productiva o no, ¿ok? Costos variables son aquellos costos cuya magnitud cambia en relación directa al volumen de ventas, que cambia en razón directa al volumen de las operaciones realizadas. Aquí sí puede variar, porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo requiera, no sé, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy agua, y no es lo mismo producir 1,000 mesas que producir 5,000 mesas. Obviamente ahí hay un costo variable. ¿Por qué? Porque va directamente relacionado con el volumen de las operaciones. Si yo voy a producir más mesas y nada más tengo un turno, por poner un ejemplo, de personas que nos apoyan con ese proceso productivo, pues obviamente al abrir otro turno voy a tener más variación en los sueldos, ¿ok? Costos semifijos, semivariables o mixtos son aquellos que tienen elementos tanto fijos como variables y es una combinación de ambos. Y por último, ¿qué otra clasificación tenemos de los costos? El momento en que se determinan los mismos. Pueden ser costos históricos, se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo de costos. Esto nos sirve mucho para la toma de decisiones. Generalmente, cuando nosotros ya vemos
un costo histórico, obviamente lo podemos tomar como base, pero eso no significa que vayamos a tener que hacer una presupuestación o un cambio en la proyección que llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ya es histórico. A lo mejor el precio de venta o en un momento dado llevar a cabo la producción de un artículo me costó X cantidad, pero ahorita ya me va a costar más. Entonces, los podemos clasificar así, pero nada más los podemos también tomar como una base para una presupuestación mayor. Obviamente para eso se hacen análisis integrales de cada uno de los factores que integran los costos, de las condiciones económicas que prevalezcan en el país. Ahorita tenemos, y lo mencionamos en la clase pasada, lo que está viviendo ahorita el país con el tema de los aranceles. Si, por ejemplo, ahorita, fíjense, vamos a suponer el caso de la industria automotriz. Ahorita ya dijo el presidente que va, para todo el acero que entre a Estados Unidos, le va a cobrar un 25% de aranceles. Vamos a suponer que nosotros vendamos ese acero que ellos ocupan para sus procesos productivos, ya viéndolo desde un punto de vista macroeconómico. Ese impuesto a mí, o ese impuesto que a mí me está trasladando, o que me están cobrando por ese arancel, lo tengo que ver forzosamente reflejado en mis costos. ¿Por qué? Porque si yo quiero seguir siendo socio comercial con los Estados Unidos y quiero seguirle vendiendo acero, suponiendo que fuera el caso, pues yo ya no le voy a vender al mismo precio de venta de diciembre a lo que se lo voy a vender ahorita. ¿Por qué? Porque ya le tengo que aumentar ese 25%. A eso se refiere con los costos históricos y qué importancia deben de tener dentro de la toma de decisiones. Los costos predeterminados se determinan con anterioridad al periodo de costos durante el transcurso del mismo. Esto no es otra cosa más que una presupuestación de los costos que obviamente la estamos revisando de manera constante y en base a eso vamos haciendo los ajustes correspondientes. ¿Ok? Bueno, eso sería todo respecto a esta clase. Vamos a mencionar de manera así muy general. La próxima clase vamos a continuar ahora sí, desglosando cada uno de los elementos del costo de producción, como viene siendo la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos. Obviamente sí me gustaría irme más puntual en cada uno de estos ejemplos para mencionar cuál es la mano de obra directa, cuál es la mano de obra indirecta, cuáles son la materia prima directa, la materia prima indirecta, los cargos indirectos, etcétera. Eso ya lo veríamos en la próxima clase y vamos a terminar de completar la literatura que abarca esta unidad número 2. ¿Ok? Ahora sí, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a este tema, por favor, con toda confianza, háganmelo saber antes de terminar con la sesión. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a este tema? Por favor, con toda confianza. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, si ya no tenemos dudas respecto a este tema, les agradezco mucho la participación a los alumnos o su asistencia a esta sesión síncrona, a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Nuestra próxima sesión síncrona será el día martes de la próxima semana, que si mal no recuerdo es 18 de febrero, donde vamos a ya desglosar de manera muy puntual y a mencionar las definiciones que hacen referencia a lo que viene siendo nuestro costo de producción, y vamos a ver un poco de los cargos indirectos y que obviamente esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor la parte de los costos. Si ya no tienen ninguna duda, ningún comentario, les agradezco a todos su participación y nos vemos en la próxima clase del martes 18 de febrero. Buenas noches a todos. Gracias, Alma, muy amable. Igualmente, profe, buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches, muy amables. Saludos.